A ver, ahora sí. Ahora sí que sí, por favor. A ver. ¡Por fin lo logramos! Bien, bien, ¡Por fin! eso. Yo decía, Tranquilo, resultó. yo dije, yo dije, ahora no tenemos lluvia. No, ¿qué pasó? Ahora mucho sol, mucho calor será. Andrés, ¿puedes bajar un poco tu ¿Me cámara? escu- me escuchas bien? Súper bien. Ahí, Ahí está, ahí sí, perfecto. ya. Andrés, antes de comenzar el live tengo que dar unas menciones, ¿ya? Dale, dale. Teatro Sidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Si eres actor o actriz, acércate a Sidarte y ve los beneficios que tienes como afiliado a Sidarte. Así que acércate para que seas parte de esta gran agrupación y asociación de Sidarte. También está conmigo Veterinarias Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.pet y pide tu hora. Perfecto, Andrés. Bienvenido al live. Por fin lo logramos. Espero que la pasemos increíble. Y como al inicio de mis lives, siempre doy la... Oh, ¿estás ahí? Y se nos fue. Hola, Maca, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Andrés? En breves momentos lo tendremos de nuevo. Ya. En breves momentos vamos a volver a tener conexión con Andrés, así que no pan el cónico, como diría el Chavo del Ocho. Ay, sí, has vuelto, pero no te oigo. ¿Me escuchas? A ver, ¿Ahora sí me escuchas? ahora te escucho en el celular, los audífonos no logré, no lo logré. A ver, espérame un Uh, cachito, espérame un cachito. Bueno, mientras Andrés se... No,
se empieza a conectar. Eh, no, no te escucho nada. Ahí sí. Va a tener que ser sin audífonos. No sé qué pasó con los Bueno, audífonos. A ver, este es el Bluetooth. bueno, mientras se conecta Andrés, eh, te voy a dar una gran oportunidad. Si quieres estudiar actuación, para televisión, para cine y actuación realista, Actores 3 es tu gran oportunidad. Revisa en Instagram @actores3, donde podrás sacar la carrera por 2 años. Y ahora sí, Andrés, Yo te- ¿me escuchas bien? sí, tú. Sí, súper bien. A ver, aló, aló. Ay, ¿por qué se van los audífonos? Ya, chao ¿Me con escuchas? audífonos. Sí, chao con audífonos. Ya, así nomás. Ya, Andrés. Primero, darte las gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Ahora ya no tenemos otra distracción. Espero que la pasemos increíble. Y al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Bueno, soy Andrés Pozo, actor de Santiago, de Chile, y me dedico plenamente a la interpretación y a todo lo que tenga que ver con interpretar, con actuar, con entregar opiniones en un escenario, puntos de vista en un escenario, y etcétera, etcétera. Buenísimo, Andrés. Andrés, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación para querer ser actor y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de escoger esta bella profesión que nosotros amamos? Eh, la motivación la tuve desde siempre porque como que participé en todas las cosas del colegio que tenían que ver con algo artístico, ya sea de actuar con una tarea, de imitar, de bailar, de lo que fuera, me llamaba mucho, mucho la atención siempre, de muy pequeño. Eh, no tuve el apoyo en un momento en donde se necesitaba ese paso a salir de la enseñanza media y ya dedicarte a estudiar una carrera en la universidad o en donde fuera. No, no lo tuve al principio por muchos motivos, y, pero nunca dejé de tener la inquietud y las ganas y la vocecita en la cabeza y en el corazón. Por lo tanto, lo hice más tarde, pero lo hice igual y me financié yo la carrera, estudié de noche, después estudié en el día un año en la Católica, etcétera, y ahí al final, no al principio como debe ser saliendo recién del colegio, pero sí lo hice todavía en mi segunda década, pudiendo hacer lo que quería hacer. Eso, Yo, yo creo que los sueños están para cumplirse. sí, y no, y los sueños están ahí siempre hablándote y nada, pues, y la vida es una sola, pasa tan rápido, es breve, que cómo no hacerlo, pues, ¿no? Así que lo hice al final. Buenísimo, Andrés. Andrés, cuéntame cómo fue tu experiencia en la obra La biografía no autorizada de Chile y allí trabajaste con Renato Munster y Rodrigo Muñoz. Eh, sí, bueno, son grandes amigos ellos. La experiencia con el grupo Compañía de Teatro y Gran Elenco comenzó
con La secreta sexualidad de los hombres de Marco Antonio de la Parra. Ese fue el primer trabajo como compañía. Eh, por lo tanto, cuando ya hicimos la biografía no autorizada de Chile, ya habíamos hecho 2 o 3 obras, fue como la cuarta. Y la experiencia fue buenísima, porque fue una obra muy, muy buena, nos fue muy bien, era muy entretenida. Siempre trabajamos el género de la comedia, este grupo. Y, y tuvimos mucho éxito con la biografía no autorizada de Chile, era hilarante, emocionante. Y ya éramos en ese montaje, ya éramos muy amigos, compañeros de trabajo, pero amigos. Por lo tanto, existe mucha comunicación en escena, mucha complicidad en el grupo. Por lo tanto, las experiencias siempre fueron muy buenas, muy enriquecedoras y lo pasábamos muy bien. Buenísima. Mira, aquí Inés te manda Posito, eres un grande, un excelente actor, uno de los mejores. Y te manda besos. Inés, Inés, qué linda. Muchas gracias. cuéntame, ¿cómo fue la experiencia en la obra Dos clones al medio de una esquizofrenia? Al borde Al de una esquizofrenia. borde. Buenísima, pues, mi amigo Rodrigo Muñoz, pues imagínate, ya hemos trabajado juntos en muchas obras y esta fue una propuesta que él me hizo con un texto que tenía de los dos clones, y son dos grandes amigos que trabajan en el teatro y de ahí se pegan un viaje como muy, muy rayando en el teatro del absurdo. Por lo tanto pasaban personajes por la obra en dos amigos que estábamos todo el rato en escena: Hitler, Neruda, de La vida es sueño, Calderón de la Barca, o sea, olvídate, era hilarante los dos clones al borde de la esquizofrenia. Eh, Muy, muy, muy bonita experiencia con Rodrigo. Y me imagino que tuvieron varias funciones en San Ginés. Sí, ahí hicimos temporada en San Ginés y tuvimos también varias funciones fuera de Santiago, Valparaíso, Viña, Pichilemu, hicimos una temporada en un verano. Sí, giramos harto con esa obra y es más, todavía está por ahí. Rodrigo hace poco me propuso, oye, ¿qué? Si la remontamos de nuevo, ahí, capaz que en cualquier momento vuelva a escena. Ahí tú me avisas y yo lo publico por todas partes. Así Eso, que ahí estamos para promover el arte. eso, gracias. Yo sé que has trabajado también en series y en teleseries. Y me llamó la Sí, atención porque una de las teleseries que tuviste mayor protagónico fue en Mala Conducta. Fueron como tus inicios, porque antes tuviste otros trabajos como Amores de Mercado y otras teleseries, pero no fue tan así como en Mala Conducta. Cuéntame cómo fue tu sí, experiencia en esa teleserie. sí, tal cual, tienes toda la razón. Mala Conducta fue eh, un periodo en que Chilevisión estaba eh, colocándose en el mercado del área dramática. Venía con, ay, no recuerdo el nombre de la teleserie que le fue muy bien, en donde apareció una cantidad de actores, actrices nuevas, jóvenes, entre ellas ponte tú la Nacha Alaman, la Marcela del Valle, el Álvaro Gómez, Palma, el Tiago Correa, eh, y mezclados con actores con mucha experiencia, como Gonzalo Robles, la Malucha Pinto, Willy Sembler, y después de esa Vivir con 10, se llamaba Vivir con Vivir con 10, 10. claro, y después Chilevisión le fue tan bien que realizó otra producción que se llamó Mala Conducta, y el director fue Ricardo Vicuña, que también había retomado la dirección de teleseries después de muchos años. Él era
venía con mucho éxito en los años 80, y Chilevisión lo rescató y tuvo el gran éxito de Vivir con 10, y después hizo Mala Conducta, y, y me llamaron a una entrevista porque faltaba un personaje, y me fue bien en la entrevista con Vicuña, me dejó, y claro, fue mi primera experiencia en una teleserie completa. Nada, fue maravilloso, grandes amigos, hice ahí, eh, aprendí mucho, conocí maravillosas personas, y la teleserie era muy, muy entretenida, era un, era un colegio de personas que no habían terminado la enseñanza media y eran mayores, de todo tipo de personajes que estudiaban en dos por uno. Y, y mi personaje era el que atendía el kiosco del colegio. Entonces era como el brazo derecho del director, que era Willy Sembler, y le seguía sus cosas, y era como su Sancho Panza, ahí le cubría sus condoros, lo informaba, qué sé yo. No, fue muy buena experiencia, muy buena teleserie. Ojalá la repita, en Chilevisión la tiene por ahí guardada, debería darla. Fue muy buena. Qué genial. Sí, sí. Hace unos meses atrás estuve hablando con Willy Sembler y también estuvimos hablando de Mala Conducta. Ah, mira, ¿viste? Así No, pues, que, y después saltaste un poco y tu aparición fue Mujeres de Lujo. Allí interpretaste al Parcel. Porcel, sí, Porcel. Mujeres de Lujo, continuó Chilevisión con su área dramática, y en Mujeres de Lujo también fue una gran experiencia, muy buena teleserie. Trabajé con Pablo Macaya ahí de partner, de malo, de mafioso, cuidando a estas mujeres de lujo en esa casa. También conocí grandes actrices, grandes personas, bonita experiencia, bonita, buena, buena teleserie también, nocturna. Claro, y era como bien entretenida la teleserie. De Era hecho, muy te entretenido. podría decir que si tú quieres echarle un vistazo, están los capítulos en YouTube. Ah, mira, mira, me voy a entretener un día en eso. Sí, ¿Qué recuerdos tienes de Alberto Nomo? Alberto, No, Heriberto. Heriberto de Heriberto, eh, Infiltradas. Infiltradas. Eso fue, no sé si antes o después de Mujeres de Lujo, no Fue recuerdo. después de Mujeres de Lujo. También era medio malón, ahí, sí, malo y medio flight. Sí, era más pequeño el personaje, pero andaba metido en puras cuestiones truchas. Sí, sí. Pero fíjate que Infiltrada la tengo como bien, bien un poco en el Mira, olvido, no sé por ahí qué. infiltrada, parte del elenco fue Katy Cobalesco, Sí, sí, Tiago Correa, sí, Ignacia Alaman, Roberto Poblete, sí, sí. Y estaba la Maite también, ¿no? Maite la Rodríguez, Maite Rodríguez, sí, claro. El Juan Pablo Galde, sí, que con él éramos un poquito partner, éramos del gremio ahí de los malulos. Sí, sí, sí me acuerdo, pero tengo más recuerdos de Mujeres de Lujo, fíjate, de la historia mira, completa y todo. Infiltrado no me quedó mucho en la... Parece que fue más pequeño el personaje, después no sé, no me acuerdo bien, quedé como con una laguna ahí. wow, o sea, te removí un poco los recuerdos. Claro, claro, claro. Sí, sí, se vendían cuerpos, era bien, era infiltrada, era una detective la Katy Cobalesco, Claro, era una detective, y hacía doble personaje, creo, era algo así, ¿no? ¿No? parece que sí, Algo así, sí, genial. sí. Oye, Andrés, ¿cómo encuentras que es el gremio de la televisión? ¿Tú crees que el gremio de la televisión es un gremio muy
selectivo, muy cerrado, que no cualquiera puede entrar en el medio de las comunicaciones. Con respecto a las áreas dramáticas, me dices tú Así es, claro, mira, sí, es que es muy pequeño. Al final es eso, porque en este momento hay un puro canal que está haciendo, que tiene área dramática, entonces no alcanza para todas ni todos, pues es imposible. Entonces eso hace que, claro, sea un grupo más pequeño, pero ¿qué se va a hacer? Lo ideal sería que todos los canales tuvieran producciones nacionales, volvieran todos a hacer y habría más oportunidades para todas y todos los actores. Eso es en el fondo. Eh, es muy porque, pequeño, más que ser selectivo, termina siendo selectivo porque es muy poco los que pueden participar, porque no hay más. Entonces, imagínate si tuvieran todos los canales un área dramática y todos los años hicieran una teleserie a la hora del almuerzo, una teleserie en la noche o en la tarde. Pucha, habría más posibilidades para todos, pues, de todas maneras, pero no lo es, pues entonces ahí yo creo el problema. yo creo que ahora lo que mega pasa es que termina la teleserie y dan al tiro como indicio de la nueva teleserie, pero son casi los mismos elencos. Por ejemplo, en la teleserie de la tarde, antes de Amores de Mercado, está Nuevos Amores de Mercado, ¿Mm? estaba Pancho Melo, estaba la Paola Volpato, estaba grandes actores y actrices, y después le dieron la oportunidad de grabar Los Casablanca, y es Pancho Melo, la Mariana de Girolamo, los mismos chicos de como la vida misma, entonces como que mezclaron todo y fue como... Sí, sí. Pucha, pasa eso, pues en realidad pasa mucho eso, se repiten. Seguramente también ahí entra que ver, seguramente entra la parte legal, en donde los actores y actrices están con contrato, por lo tanto tienen que cumplir su contrato y tienen que trabajar, digamos. Y si se termina una producción en un semestre y ellos aún están con contrato, tienen que hacerlos trabajar en la próxima producción y eso para la imagen afuera, para el público que ve los mismos, pero hay una serie de factores ahí que influyen. Y vuelvo a insistir, en donde hay tan poca producción, si ya hay un grupo minoritario de colegas que están con contrato, pucha, tienen que cumplirlo y trabajar, entonces se transforma en algo que va repitiéndose, pero a la vez tiene sus razones de ser, ¿no? Eso Claro. sucede, claro. Cuéntame, mira, aquí vamos a saltar un poco en el tiempo porque estuve revisando algunos trabajos tuyos ¿Mm? y vamos a saltar cómo fue tu experiencia en Pitucas y Lucas. Allí interpretaste al padre Bustos. Buenísima, buenísima. Buenísima esa experiencia. Era un personaje pequeñito que entró como un bolo que se llama, y después se transformó en un bolo con continuidad y llegué a estar en el capítulo final de la teleserie cazando a los protagónicos. Y era un cura bien chistoso, bien copuchento del barrio, que andaba con sus hawaianas, con sus chalitas y se metía en todas las cosas, era bien, bien especial. No, también lo pasé muy bien, muy agradable, muy, es muy cómodo el tono de comedia, me gusta, me gusta el tono de comedia y me llaman para eso, entonces, y era un cura, no, me lo pasé muy bien ahí también, y grandes colegas, grande Álvaro Rodolfo, un partner buenísimo, la Paola Volpato también, y todo el elenco, ahí estaba Gaby Hernández, ¿cómo? la Gaby Hernández. Claro, Gaby Hernández. Y apareciendo la Mariana Di Girolamo, ¿no? Claro, Con
felicita, y yo recuerdo haberle dicho que le iba a ir maravilloso porque es muy buena actriz, la encuentro muy buena ella, Excelente. es muy buena. Yo, Entonces, me acuerdo haberle dicho que, uy, que te va a ir bien a ti, eres muy buena actriz. Y claro, no me equivoqué. yo tuve la oportunidad de compartir escena, bueno, como extra en Vencer o Morir, y que también sé que trabajaste en esa producción. ¿Dónde estuviste? Estuve en la Universidad de Chile ¿Ya? haciendo de estudiante universitario cuando toman detenido al personaje de Lucas. ¿Ya? ¿Ya? Sale como en el primer capítulo, en los primeros capítulos. Es igual que yo, salí en el primer capítulo. Sí. Sí, no, ahí me hubiese encantado estar más, pues imagínate. Uno se queda con las ganas, pero lo poco que estuve fue bien intenso, fue bueno. Lamentablemente, eh, vi la serie y lamentablemente en las ediciones, en la postproducción, van cortando, van dejando, y me di cuenta que la escena que grabé, que había sido muy larga y buena, quedó nada. Pero ¿En bueno, serio? sí, quedó muy poquito. No, la entrevista con la CNI de esa época era más larga, era más temblorosa, más terrible, porque en esa época podían matar. Yo hice un camionero que lo, fue el primer asalto que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que le robaron la dinamita en un camión, lo Wow. asaltaron. Eso sale al principio del capítulo, y también bien rápido, había sido más, pero fue rápido, le robaron la dinamita, y después los que roban la dinamita son del Frente Patriótico, por lo tanto buscado, y la CNI averiguando, imagínate en esa época, eh, y a él lo sienten como metido con el grupo malo, entonces lo están interrogando y es heavy esas interrogaciones, pero quedó muy cortita, me pareció a mí, muy breve, para lo que habíamos hecho en realidad. Pero bueno, son es parte del juego también, es así en la pop, no es con una mala intención, sino que editan, van dejando, van contando la Claro. historia después. Por ejemplo, Cuentan la historia con todo lo que ya tienen grabado, después cuentan la historia en la postproducción, arman toda la historia que van a contar. claro, por ejemplo, en esa serie grabé como estudiante universitario, pero nos tocaba manifestarnos y después nos tocaba correr detrás de Lucas. Cuando lo toma la CNI se lo lleva. Sí, Pero en ese momento corrimos como 6 o 8 veces y la corrida no se vio y solamente se vio cuando estábamos protestando detrás de un muro que había en la universidad, pero nosotros tuvimos que saltar ese muro y eso tampoco se vio. ves Entonces fue tú, como, yo dije, Dios, todo sea sucede por... eso, suele suceder, suele suceder, sí. Pero fue intenso porque primero se grabó una vez, después me pidieron grabar nuevamente y al final grabé como 4 o 5 veces la misma escena, Mira, sí, se repite, claro, pero fue de locos. sí, pues, sí, me imagino. Cuando hay Cuéntame, grabaciones con multitud, es así. mira, aquí también vamos a entrar en detalles y me gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia en 62 historias de un mundial. Allí interpretaste a López y trabajaste en parte del elenco era Daniel Muñoz, Michael Silva, Daniel Alcaíno, entre otras personas. Y yo también participé de esa como extra. Ah, mira, qué buena. Sí, también fue poco, pero era importante porque el Mundial del 62 era otra época, por supuesto. eh, los jugadores no eran profesionales en el sentido de tener solamente como trabajo el fútbol. Entonces habían unos jugadores que tenían trabajo en otro lado,
y yo hacía una especie de, de jefe de alguien y tenía que decir que no tenía permiso y actué con Roberto Farías. Roberto Farías era uno de los dirigentes de esa época y me hace hablar con el jefe, una escena por teléfono, recuerdo, bien, bien divertida también, bien buena. Fue bueno trabajar además encontré que fue bonita serie, esa, bien hecha, me gustó harto esa serie. Sí, fue buena. Qué genial. ¿Y cómo fue que llegaste al proyecto? ¿Te llamaron, postulaste a un casting o...? La serie del 62 me llamaron, me llamó Mauricio, que es de la productora, porque con él trabajé en una serie que hicieron en TVN los días sábados a la hora de almuerzo, que era de un club deportivo de un barrio, que trabajé con Ogalde también, con Trejos, con varios más, y ahí conocí a Mauricio, ahí me conocieron, y luego hicieron la serie 62 y me llamaron directamente para este personaje que grabé un solo día, fue una grabación, nada más, fue poquito. Buenísima, qué genial. Mira, mi hermana me dijo, cuando hables con Andrés Pozo, pregúntale cómo fue su experiencia en Tranquilo Papá. Ahí Ajá, interpretaste al Crespo. sí, sí, mira, Tranquilo Papá tiene algo muy, muy bonito porque en este momento creo que la están repitiendo. Sí, está en una La han, plataforma. la han repetido muchas veces y me pasó la semana pasada que anduve en la playa, en Papudo, y, y hace rato que no hago, si mal no recuerdo, fue la última teleserie que hice, Tranquilo Papá. Eh, no, la última fue Hijos del Desierto, pero que también salí en el capítulo 1 y me mataron. Me mataron al A mí también me pasó tiro. lo mismo, salí en el capítulo 2 y valí madre. A mí me mataron. Y, pero bueno, Tranquilo Papá no, estuve toda la teleserie y te digo que muy, muy contento con ella porque me pasó ahora en la playa que muchos jovencitos, chicos, ¿cachai? De 13 años, 14 años con sus papás, me hablaban de la teleserie, de Tranquilo Papá, y la están dando de nuevo, entonces fue bonito. Además era juvenil de la tarde, buena teleserie, entretenida, lo pasamos muy bien, muy bien. Y ahí trabajaba el Fernando Godoy, Godoy, la sí. Mari Carmen, Arrigorriaga, Melo, la la Ingrid Cruz. Ingrid Cruz, el Nico Saavedra, Cristian Gajardo, éramos Cristian Gajardo, Fernando Godoy y yo éramos primos, los tres. Claro, Y andábamos para todos lados con él, teníamos una joyería y Mari Carmen era su mamá, mi tía, y ahí había una cuestión familiar, después entró la Yamila Reina, estaba la Dayana Amigo, Rodrigo Muñoz, eh, yo me reía, entretenido, yo me, Tranquilo Papá, muy bueno. yo me reía porque el otro día estaba donde mi hermana y mi hermana estaba viendo la teleserie y yo dije, ay, ¿verdad que tengo que coordinar con Andrés Pozo para el live? Y ahí podremos hablar de la teleserie. Y era muy chistoso porque vi el capítulo cuando pusieron las cámaras en la casa del Elvis y estaban ¿Ya? todos cachando lo que hacía Yamila y el Elvis cachó las cámaras de seguridad y la Mari Carmen dijo, oh, parece que cagamos. Sí, me acuerdo de esa escena de haber puesto las cámaras y toda esa cuestión, sí, sí, es verdad. Era muy chistoso. Yo creo que eso debería pasar en las teleseries de la tarde, que deberían tener más teleseries cómicas para alivianar un poco, porque las teleseries de la noche son muy de extremo del drama, como por ejemplo Hijos del Desierto, que también era un drama total. Sí, Yo creo que hasta el último minuto fue caótico. es verdad.
es verdad. Pero fue buena Hijos del Desierto, ¿ah? Sí, Yo rara vez las veo, rara vez sigo las teleseries, pero Hijos del Desierto la vi, no me la perdía, la vi, la seguí entera, la encontré muy buena, y muy fuerte el final. fuertísimo y además histórica, pues, son entretenidas las teleseries, las que son históricas, de hechos reales, de la época, de qué pasaba en ese momento en esos años en el país, me gustan con contexto histórico. Claro, remover un poco el pasado y representarlo en un set. Y lo que me llamó mucho la atención de que fue grabada en distintos lugares y yo creo que fue una, un gasto necesario para la industria, porque si bien hicieron todo un montaje de época, los autos, aparte del vestuario, la escenografía, la iluminación, entonces fue un trabajo arduo, porque yo recuerdo que fui a Colina a grabar y era impresionante ver las fachadas de la casa y darse cuenta de que al otro lado no había nada, pero era como, Dios mío, como Dios, era impresionante. Sí, fue buena, bonito trabajo, sí. Al igual que Perdona nuestros pecados, también fue así, histórica, Claro, con mucha, el arte precioso, todo bien hecho, sí, sí. pero si nos ponemos a analizar, Pancho Melo me contaba de que Hijos del Desierto no tuvo mayor alcance como pensaron que iban a tener al nivel de audiencia, que eso estuvo muy bajo. Mira, sí, yo no me enteraba mucho, sí, escuchaba comentarios de eso, pero no me acuerdo con quién competía, no sé quién le ganó ahí o con o quién le quitó alguna sintonía importante, pero porque Creo que fue era buena. el reality. Seguramente puede ser eso, ¿viste? Pero no era por la mala calidad, sino que porque se fueron con otras cosas la gente. Pero muchas suceden esos fenómenos, que hay productos muy buenos y que sucede mucho, es tan subjetivo, es tan subjetivo esto, ¿no? Hay gente que le puede gustar, otra no, igual que la música, igual que el teatro, pasa eso. Así es. Andrés, ¿cuál es tu... yo sé que te gusta trabajar mucho la comedia en el teatro, pero ¿te, te gustaría alguna vez trabajar más drama como contemporáneo o algo más eh, realista en cierto modo? Por supuesto, por supuesto, y lo he hecho también. Sí, en realidad el encanto que uno tiene, la pasión que uno tiene es interpretar, interpretar. Yo no me cierro de ninguna manera a que no, yo lo único que hago es comedia y nada más que comedia, no. Ni tampoco estoy en el otro bando de que solamente drama y la comedia nada que ver, no, tampoco. Creo que la interpretación es universal en todos los géneros y lo he hecho y me gusta y me meto a fondo y sí, claro, estoy dispuesto por supuesto a hacerlo, me gusta. Mira, aquí dicen que tu mejor actuación que has tenido fue el monólogo de Tila. Ah, mira, sí, eso fue en teatro, eso fue en teatro, sí. Y ¿Quién te dice, cuéntame cómo fue esa experiencia. quién te dice eso? ¿Quién fue a ver el Tila al teatro? El que no fue, Fue punto el drama, algo así. ¿cómo? Vive punto el drama. Vive punto el drama. Ay, no sé. Pero
Claro, eso fue Mira, intenso. ¿en serio? Uh, es que, Mira, me dice, me emocionó hasta las lágrimas. Soy Natalia. Ahí está. mira, gracias Natalia. Mira, este fue un personaje que existió en los años 90, se llamaba Roberto Martínez Vázquez, un muchacho que fue del Sename. Él era un muchacho vulnerable de la José María Caro, que llegó al Sename y era un niño muy, muy inteligente, muy, muy seco en todo lo que hacía. Eh, pero lamentablemente tenía historia de vida terrible, como, no sé, fue ser violado a los 4 años por los tíos travestis, maltratado, con una madre esquizofrénica, eh, con adicciones a excesos de droga, eh, y con rasgos psicopáticos severos. Por lo tanto, en él gatilló actos violentos brutales que tuvo este país. Él fue muy, muy comentado, hay un informe especial en esa época. Fue detenido, fue encontrado por el homicidio de una chica de su sector, pero a la vez era el mismo que estaba haciendo eh, violaciones, robos, mantenía a la gente amarrada mientras hacía los robos, se quedaba la noche entera en las casas, vistiéndose con la ropa del dueño de casa, tenía un resentimiento social muy grande, bueno, etcétera, etcétera. Pero llegó a manos de un colega de Álvaro Gómez, actor, Ujú. que somos muy amigos también, llegó a manos de él un libro que se llama Un psicópata al acecho. Y ese libro fue hecho por unas periodistas de la Universidad Diego Portales, o Central, ¿no? Espero no cometer un error. Y estas niñas, su tesis fue basada en la historia de Roberto Martínez Vázquez, el Tila, apodado el Tila. Y fue tan buena su tesis que el profesor les ofreció que si ellas investigaban más a fondo aún las causas, los jueces, la historia más a fondo de él, les ofrecía editar un libro. Lo hicieron y Álvaro leyó el libro, me llama, él es de Osorno, estaba en Osorno en esa época, estamos hablando de qué año. Ay, no me acuerdo, yo soy pésimo, pésimo para los meses, días, años y todo, pero es el Andrés, 2000. pero yo creo que fue antes de la pandemia, ¿no? No, sí, antes, mucho antes, mucho antes. Y me dice, Pozo, estoy leyendo tal libro, bla, 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 bla. ¿Te gustaría que lo hagamos en teatro y yo te dirijo? Hacemos una adaptación y todo. Y yo justamente creo que estaba en la biografía no autorizada de Chile en el camarín, antes de empezar la función. Y le digo, ya, dale, hermanito, sí, bueno, vamos, va. Y trajo el libro, lo leímos, una adaptación que hizo él junto a Andrés Munster, y comenzamos un trabajo intenso, intenso, intenso de investigación y terminó en una obra que se llamaba El Muro, en donde quisimos reflejar los últimos 50 minutos de vida de él, porque el Tela, todo Chile se enteró de sus horrores que hizo de cuando fue detenido, cuando estuvo preso. Él terminó suicidándose en la cárcel, él, con el cordón de la máquina de escribir que le habían facilitado uno de los jueces, incomunicado en Colina. Y nosotros hicimos los últimos 50 minutos de vida de él incomunicado en la cárcel, entonces era un 50 minutos en escena, pasando por toda la historia de su vida, de niño, las cosas que le pasaron, las declaraba, declaró su homicidio, lo interrogaba a la policía. No, ese trabajo fue
interno, a fondo. Yo estuve horas y horas entrevistando al detective que lo entrevistó, al asistente social que lo conoció, a la psicóloga que lo quería adoptar, porque era un niño brillante, era niño símbolo en el Sename en su época, realizaba los talleres de teatro. El profesor que le hizo teatro fue 4 o 5 veces a ver la obra, le encantaba. Y eso, y dimos el punto de vista, no queríamos, por supuesto, justificar sus homicidios y sus terribles ataques que hizo a familias, a gente que le hizo mucho daño, pero sí queríamos hablar desde el punto de vista de la desidia que existe en nuestra sociedad con gente así, y la desidia que hay en el sistema del Sename, cómo se maneja, cómo opinaban los políticos de la época, cómo no hay una preocupación por eso, porque al final tú aprendes que estos niños, que es lo que el cuestionamiento que yo me hacía, ellos no creo que no nacen delincuentes, no No, nacen delincuentes, yo no puedo creer eso. Entonces hay una falta de afecto, de amor, de cariño, de que no se lo logramos dar como sociedad a estos niños, que no logran tenerlo en sus familias. Como, bueno, todos los seres estamos marcados por emociones atrapadas en nuestra infancia de una u otra manera, pero hay historias que son brutales, brutales. Entonces, esperar de que una persona así sea sana y no tenga resentimientos, dolores, rabias, es muy difícil, y lamentablemente cometen estas fechorías, pero tú te das cuenta que en ese tiempo, o en este tiempo, y siempre hay muchos telas que están ahí sembrándose y que pueden cosechar en cualquier momento como violadores, asesinos. Claro, entonces, es un temón, es un temón. Lo hicimos en el muro con mucho cariño, con mucho respeto. Yo estuve hasta en el cementerio, encontré la tumba del Tila, me acuerdo. En el en el cementerio general. No, en el Metropolitano estaba. Híjole. La encontré. Y claro, eh, pucha, fue duro, quisimos hacerlo. No iba mucha gente al teatro tampoco. No fue, no digamos que fue una obra exitosa, que estuvo en cartelera mucho tiempo, no. Pero sí fue gente en que se dio para foros de conversaciones el tema, y claro, era fuerte, era fuerte. Yo quedé cargadísimo cada función, quedaba cargado. Y con el proceso, digamos. Si logras por ahí Claro, conseguir, a lo mejor todavía está por ahí. Yo fíjate que el libro lo presté, y para variar, prestáis libros, no nunca más llegan. volvió. Y se llama Un psicópata al acecho. No sé si estará por ahí, alguna librería lo tendrá. No sé si no lo he googleado tampoco. Me quedé con bastante material antropológico, sociológico, que yo tuve, que leí, que estudié para poder hacer esa interpretación, pero claro, fue wow, fue wow. Me imagino de que debiste haber quedado así muerto, porque trabajar trabajos actorales que tienen una carga no menor, te deja, una te deja muy mojado y la otra te deja cansador a más no poder. Porque en mi caso fue en El egreso, que fue Nadie, escrita por Flavia Radrigán, Ya, y la obra está basado en los 12 personajes fallecidos que narraban los sucesos que ocurrieron en los 80. Entonces todos murieron de forma trágica y todos querían ser escuchados. Pero había un escritor que tenía que escribir las historias de cada uno de los personajes. Y ya, fue brutal trabajar Nadie. Eh, Fue realmente duro, o sea, la investigación,
acerca de, primero teníamos que escoger los monólogos de Juan Radrigán, y después glosar todo, y que la Flavia uniera los monólogos de Juan con su lectura. Entonces fue como, y más encima después fue mi tesis de grado, así que te imaginarás que... Chuta, qué intenso. Pero se pudo, se pudo. Sí, pues, sí, Claro, una obra que tiene un hecho histórico, como lo fue el Tila, me imagino que debió haber sido fácilmente 9 meses de trabajo así arduo, ¿no? sí, por supuesto, claro. Fue mucho trabajo, harto ensayo, 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 investigación, entrevistas, pasé por todas las emociones, cuando leí el libro pasé por justificarlo, por estar, por no juzgarlo, que generalmente lo que uno hace es comprenderlo, eh, con dolor por perder un ser así tan capaz, tan inteligente, tan astuto, tan despierto, tan lúcido. Él enviaba unos discursos muy lúcidos, él, bonitos discursos lúcidos. Sin embargo, yo creo que su historia lo marcó de una manera terrible en su inconsciente y le gatilló esta psicopatía, este resentimiento que lo llevó a cometer todos estos errores de exceso y de violencia, que al final la ley te cae y te meten preso y tenía para toda su vida encerrado y lo llevó a suicidarse, claro. Pero fue un personaje, Roberto Martínez Vázquez, fue impresionante lo de él. Andrés, como sabemos, tienes una ensayo función más ratito, así que estamos llegando casi al final del live. Me quedan Ya. 2 preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo, que no es la gran cosa. Dígame. Cuéntame cómo fue tu experiencia en la pandemia en el ámbito profesional y si el teatro online es teatro o no es teatro. Wow. Mi experiencia en la pandemia en el ámbito profesional fue difícil, por supuesto, pero me abrió descubrí un, un espacio que hay para nosotros los actores y actrices que tiene que ver con el paciente simulado. Perfecto. Lo conoces eso, ¿no? Sí, lo escuché en Claro, Siddhartha hace una semana atrás. claro. Entonces, en esa época me llamaron para trabajar en la Universidad de Rancagua con los chicos que estudiaban medicina en primer año recién y le hacían el paciente simulado y como era pandemia, era todo vía Zoom, vía computación en línea. Por lo tanto, ahí tuve trabajo y así me fui abriendo, conociendo y hoy en día es una de las cosas que también hago, paciente simulado. Así que fue una muy buena experiencia. Realicé talleres de distintas cosas, hice stand-up en línea también. Eh, por lo tanto, tuvo postulé a todos los fondos, a todas las platas, así que recibía y ahora tengo que estar pagando como loco, sí. Pero, pero esa fue mi experiencia. Y con respecto a si es teatro o no es teatro, claro, es difícil romper, es difícil vencer y ganarle la experiencia presencial de una obra de teatro, es muy, muy difícil. Pero el cine también es en una cámara y lo ves en una pantalla y puede lograr transmitir. Así que yo creo que también logra o se puede lograr la interpretación de algo y transmitir la emoción,
transmitir la verdad, eh, eso, pero hay que saber bien hacerlo, digamos, o sea, es muy difícil, es muy fome, pero fíjate que vi un trabajo de la Catherine Massoyer con Félix Villar, ¿Ya? que me sorprendió mucho y me encantó, me acuerdo, en una de las tantas cosas que uno vio en pandemia. Y ahí lo rescaté, dije que bien lo hicieron, que bien estuvo porque llegó, me entretuve, como también vi cosas que eran horribles porque está lo técnico, eh, no, habían cosas que no, pero se aprendía, los que aprendían lo lograban, eh, pero cuando estáis interpretando se puede transmitir la emoción en una pantalla igual, ahí ya entra la parte técnica, pero nada va a igualar a lo presencial del teatro, de ninguna manera, creo. Claro. Por ejemplo, yo estaba estudiando como segundo año y me ¿Mm? tocó realismo online. Así que te ¿Eres imaginarás alumno, que, eres alumno pandemia? sí, Chuta. mira, estuve primer año como, en primer año nos tocó el estallido social, después 2 años de pandemia y después me encuentro con la sorpresa de que egresaba. Entonces, como entenderás, fue como, Dios mío. No, brutal, 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 sí, brutal. En el cuarto año tuve de director a Jesús Urqueta y ahí hicimos Roberto Zuco. Y en egreso estuve con Claudio Di Girolamo en la obra Nadie. ¿Estudiaste en la Chile? La UNIAC. Ah, y Jesús trabajó en la unidad también. Ah, Trabaja no, ahí también. Jesús Urquieta, lo estoy confundiendo, perdón. Sí, claro, Jesús Urquieta, sí lo conozco, por supuesto. Lo estaba confundiendo con otro Jesús. No, no Nazaret, el otro Jesús, un español que hacía clases en la Chile. Jesús Codina. Casi. O sea, sí, Codina. Que trabajé con él en Tok Tok me confundí. No, Urquieta, claro. Y la Claudia. Así que te Chuta, imaginarás que fue como, sí, po. Bueno, les pasó a todas las carreras, pero en sí teatro era difícil, pues en línea todas esas cosas es difícil. Se pierde mucho ahí, se mira, pierde la yo práctica en creo vivo. yo creo que sí se pudo, pero no fue lo mismo. Yo creo que si llegara a haber otra pandemia mundial que Dios quiera que no llegara a pasar, ¿Mm? eh, yo creo que el que quiere la puede hacer, Sí, contra viento se y hace marea, igual. pero No, no es claro, lo recomendable. claro. Sí, claro, se hace igual, pero no es lo mismo, por supuesto. Se pierde práctica en vivo que son más enriquecedoras, te da más experiencia, más. Pero bueno, te tocó nomás, pues si el universo es así, uno no elige, pues le toca, pero la hiciste, así que ya estás. Así es. Andrés, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? ¡Wow! Tengo un gato, tengo mi felino acá en la casa, el Filio, un maravilloso amigo que he ido enamorándome de él y hemos entablado una amistad muy profunda. Tu ser es un ser maravilloso, pero los perros también me gustan mucho. O sea, los animales en general, mirar darte un espacio de silencio y ver su mirada es un momento sublime. Cuando te concentras en el aquí y ahora con un ser así y ves su mirada y su ser, que es un ser limpio de juicios, de prejuicios, de nada, pues el animal no te está evaluando nunca, como nosotros que vivimos evaluándonos. Es maravilloso ese momento, y se logra con un gato y se logra con un perro también. Entonces, te digo gato porque tengo un gato, y,
y Filio está ahí en primer lugar. Por ahí anda. Perfecto, Andrés. Andrés, aquí vamos con las preguntas y respuestas rápidas, que eran las preguntas de fuego. ¿Qué significa para ti en una sola palabra? ¿Ya? ¿Listo? Ya, dale. ¿Qué significa para ti teatro? Espejo, Filio, amor, teleseries, em, emoción, entretención. Guayquimal y Tolosa. Güey, qué bueno. También tenía un gato. Sí, en verdad tengo 16 gatos y un perro. Qué bueno. Genial, genial. Pero mi perra acoge los... Mira, mi perrita acoge a los gatos que recién llegan. Los acobija, le da calor. O sea, en vez de comérselo, lo acobija y lo hace parte de la manada. Qué linda, qué linda. Maravilloso. Guayquimán y Tolosa, intensidad. Mujeres de lujo. Ah, eh, un lujo, un lujo. López en 62 historias en 62 horas de un mundial. Eh, trampolín, importante. Crespo en Tranquilo Papá. Eh, amistad, La biografía no autorizada de Chile. amistad también. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa familia? Afecto. Afecto. Bueno, Andrés, hemos dado por finalizado nuestro live. Espero que la hayas pasado muy bien. Este live va a estar arriba en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en ex Twitter. Y este es el espacio que te dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Perfecto. Nada, agradecerte a ti por la invitación. Fue un largo camino que recorrimos para llegar a esto, con la primera frustrada por ahí en una época. Agradecido por la invitación, insisto, eres una persona muy, muy amable, muy empática, muy esforzada, se nota, muy trabajador, de muy buenas intenciones, te va a ir muy bien en la vida porque el universo atiende muy bien a las personas como tú, por lo tanto te deseo lo mejor en lo que emprendas con tus años jóvenes aún, así que te vaya muy bien, que tengas éxito. Me entretuve mucho, cariño a todos los auditores, gracias por estar escuchando, viendo tu programa y éxito en todo, un 2025 maravilloso para todas y todos. Eso. Igualmente para ti, Andrés, te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor y recuerda, cualquier cosa que tú quieras difundir, lo voy a estar compartiendo en mis dos Instagram, tanto como en el Diego-Bonsi1401 y en el Bonsi-2.0, para difundir el teatro y que se magnifique esto, todo esto que es maravilloso, que es las artes escénicas. Perfecto, muy amable, muchas gracias, un abrazo gigante. Igual, un gran abrazo, cariños, éxito. Suerte en todo, cariño a todos, a esos gatos y a tu perrita. Chao. Igualmente, saludos a Filio. En tu nombre, chao. Gracias. Chao, chao.